Bien, pues buenos días. Muchas gracias, como siempre, por asistir a esta primera rueda de prensa de la nueva legislatura, después de haberse constituido el Parlamento hace una semana, ¿no? Una legislatura que arranca con una novedad, como ustedes saben, ¿no? Y es que el Partido Popular no va a valorar en la Cámara los datos de la encuesta de población activa. No solamente no forman gobierno, sino que tampoco quieren dar la cara delante de los extremeños y las extremeñas para valorar las cifras, como decía, de la encuesta de población activa. Y yo creo que eso es reseñable y es importante y es indicativo de la situación que está viviendo Extremadura. Y es un Partido Popular ausente, escondido, que no da la cara y que no quiere explicarle a los extremeños y a las extremeñas para qué anticipó unas elecciones, para qué las ganó y qué quiere hacer con el futuro de esta tierra. Los datos de la encuesta de población activa tienen cifras positivas y cifras negativas. Es positivo esa tasa interanual que en Extremadura se haya creado empleo y nosotros nos alegramos. Siempre nos alegraremos siempre que esas cifras sean positivas, pero lamentablemente las cifras distan todavía mucho de la media nacional, donde afortunadamente tenemos una tasa de paro inferior al 10%, a la altura de antes de la crisis económica, la gravísima crisis económica del año 2008. Sin embargo, Extremadura cada vez converge más con Andalucía y menos con España y se sitúa en el penúltimo lugar de la tabla de toda España. Parece que efectivamente esa vocación que tiene la señora Guardiola por mirar otros territorios donde el Partido Popular se tiene que jugar el futuro, también ha hecho que aquí nos parezcamos más a los que no tenemos que parecernos, que, como decía, es Andalucía, con una tasa de paro en Extremadura del 13,4%. Seguimos desaprovechando oportunidades, lo decimos mes tras mes y es triste que lo tengamos que repetir, pero Extremadura sigue sin aprovechar el magnífico momento que atraviesa la economía en España y que atraviesa las cifras de empleo en nuestro país. Y nos preocupan los datos del último trimestre del año 2025. Nos preocupa que, mientras que en España se crearan 76.000 empleos, en Extremadura se destruyeran 1.300 empleos. O sea, el fracaso de la negociación presupuestaria que conllevó a un adelanto electoral no solo nos ha costado a los extremeños y a las extremeñas 7 millones de euros, sino que también nos ha costado puestos de empleo, en concreto 1.300 empleos destruidos. Y seguimos igual. 3 meses después de ese adelanto caprichoso electoral de la señora Guardiola, Extremadura sigue paralizada. Extremadura sigue sin proyecto, Extremadura sigue sin gobierno. Y mucho nos tememos que ese dato negativo del cuarto trimestre del 2025 de la encuesta de población activa se va a repetir también en este primer trimestre del año 2026. Menos mal que en el Gobierno de España sí hay un gobierno estable y un gobierno que defiende los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y de los extremeños y de las extremeñas. No en vano, Extremadura es una de las comunidades autónomas que más se beneficia de la revalorización de las pensiones y de la subida del salario mínimo interprofesional, que afecta en nuestra comunidad autónoma a 230.000 pensionistas y a 80.000 empleados, la mayoría mujeres. Por cierto, el Partido Popular, que está escondido, como decía, que no comparece, que no justifica, que no explica, que no analiza, que nos gustaría saber qué van a hacer sus diputados, los diputados extremeños, en el Congreso, cuando haya que aprobar esa subida del SMI y esa subida de las pensiones. ¿Van a ser fieles a Extremadura o van a ser como Guardiola y se van a preocupar más de lo que ocurre en Aragón, en Castilla y León o en las elecciones andaluzas que lo que le pasa a los extremeños? Tenemos una semana después de haber constituido el Parlamento de Extremadura, seguimos sin noticias de ningún tipo, ni de la señora Guardiola, ni del Partido Popular, ni de su socio preferente, que es Vox. Ella los eligió hablar con Vox y no llamar al resto de las fuerzas políticas que tenemos representación en esta Cámara. Y nosotros seguimos preguntando que ¿para cuándo la constitución del Gobierno? Convocó unas elecciones porque fue incapaz de negociar unos presupuestos y ahora ha constatado, tras el adelanto electoral, que tampoco es capaz de negociar un gobierno. ¿Y hasta cuándo?
va a tener a Extremadura paralizada, sin certezas, sin proyectos y sin futuro. Nosotros haremos lo que podamos. Como ustedes saben, nadie nos ha llamado, nadie nos ha pedido nada y lo peor, que tenemos un Gobierno en funciones y, por tanto, no podemos proceder al debate parlamentario que se sustenta en esta Cámara si no tenemos Gobierno. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, donde nos han colocado los extremeños y las extremeñas. Ya desde hoy podemos registrar solicitudes de información, podemos solicitar preguntas por escrito, pero si no hay Gobierno, nos privan de la posibilidad de preguntar al Gobierno, de preguntar a la presidenta y de presentar nuestras propuestas, nuestras alternativas, que las tenemos, a esta parálisis, a este desastre y a este caos que está suponiendo para Extremadura la señora Guardiola. Hola, buenos días. Vox ha anunciado que en la mesa de la Asamblea de hoy ha presentado una propuesta para eliminar la dotación presupuestaria que corresponde a las oficinas de los expresidentes. No sé qué tiene peso de que decir al respecto. Bueno, lo primero que hay que decirle a Vox es que se lea los papeles, porque en la mesa no creo yo que sea el sitio para intentar derogar una ley. Entonces, lo primero que hay que pedirle a Vox es que se estudie el reglamento de la Asamblea, que se estudie el Estatuto de Autonomía, que se estudie las normas y las leyes que rigen y que luego haga un trabajo. Fíjese lo que le digo, que trabajen algo, que dejen ya la fábrica de ocurrencias y de ideas peregrinas que hasta ahora Vox, ¿qué nos ha dicho que quiere para Extremadura? Ha dicho que en vez de 65 diputados quiere 33, no sé por qué 33, y no 14 y no 15. Lo único que piden es seguir mermando la participación democrática, es normal, en un partido que no cree en las autonomías, pues que intente quitarle la voz y la soberanía al pueblo extremeño, disminuyendo el número de diputados y de diputadas. Luego también creo que ha insinuado suprimir el Consejo de la Juventud y algún órgano más. Era ya la última ocurrencia, es hacer desaparecer desde la mesa de la Asamblea, me llevo las manos a la cabeza, una ley que es la de los expresidentes, que mire, desgraciadamente, solamente tenemos 2 expresidentes en Extremadura. Dudo yo bastante que con eso se pudiera arreglar algún problema. Lo que yo no he escuchado decirle a Vox hasta el día de hoy, y estamos a finales de enero, es ninguna propuesta para construir nada para mejorar esta tierra. Entonces yo les pediría esas 2 cosas, que estudiaran y que se dejaran de ocurrencias absolutamente innecesarias. Hola, buenos días. Quería preguntarle, en cuanto a los datos del paro, es llamativo en España y, bueno, y también, aunque menos en Extremadura, la diferencia entre cómo sube el número de afiliados y lo relativamente poco que baja el número de parados. Se entiende que es porque ha habido mucho trabajador inmigrante que ha empezado a cotizar, que antes no estaba apuntado en la lista del paro, y como ahora está todo el debate también de la regularización de los inmigrantes y tal, no sé si cree que también es importante en Extremadura para entender el mercado laboral la aportación que están haciendo esos inmigrantes, y si es un factor importante en los datos del paro que conocemos hoy. Y después en la comparecencia ha dicho no podemos hacer mucho más ahora mismo en la Asamblea, no nos piden nada. Entiendo que la puerta a cualquier tipo de abstención en una investidura del Grupo Socialista sigue absolutamente cerrada. Es que nadie ha llamado a la puerta. Por eso, como he dicho, no me ha llamado. ¿Y si llaman, hay alguna posibilidad de entendimiento? El problema es que la señora Guardiola repitió elecciones, repito, porque no fue capaz de consensuar unos presupuestos y dio carpetazo a los presupuestos estas 2 reuniones, y ahora se está mostrando absolutamente incapaz para negociar un gobierno. Y además desprecia al resto de formaciones, al resto de grupos políticos, en este caso al Grupo Socialista. Mire, yo no me voy a plantear si el Partido Socialista se va a abstener o se va a abstener, porque no se va a dar esa circunstancia. Es evidente. Más de un mes después de las elecciones no nos han llamado, más allá de una llamada meramente o puramente institucional, que estaría bueno, ¿no?, que ni siquiera se hubiera producido. Nada. No quieren nada
no quieren saber nada del Partido Socialista. Mire, y nosotros estamos donde los extremeños y las extremeñas nos colocaron, con 18 diputados y 18 diputadas. Y ahí vamos a estar, haciendo lo que tenemos que hacer, que es defender los intereses de los extremeños y hacer nuestras propuestas y nuestras alternativas. Pero si la Cámara no se pone en marcha porque Guardiola no quiere acordar con Vox un gobierno para Extremadura, ahí es donde yo decía que podíamos hacer menos de lo que en realidad deberíamos estar haciendo, que es perder el tiempo de los extremeños y de las extremeñas. Y respecto a la cuestión anterior, nosotros creo que nunca vamos a ser sospechosos de cambiar de ningún registro. Claro que viene población inmigrante a España y a Extremadura a hacer el trabajo que muchas veces no queremos hacer los españoles y no queremos hacer los extremeños y las extremeñas. Y ahí están esas cifras, y ahí están esos nacimientos, ahí están. Ojalá vinieran muchos más regularizados y que trabajaran en Extremadura para que nuestros pueblos no se siguieran despoblando, para que nuestro campo estuviera bien atendido y para hacer, muchas veces, repito, ese trabajo que no quieren hacer los extremeños, que no quieren hacer los españoles. Me hubiera gustado saber qué opina Vox de este menester, esos mismos que rompieron el gobierno por no atender a menores no acompañados que abandonan sus países para poder tener un futuro mejor al que tienen con la guerra y la hambruna en sus países de origen. Si el PP rectifica y llama a esa puerta y pide la abstención del Grupo Socialista, ¿qué respuesta obtendrá? ¿Usted de verdad cree que el PP va a rectificar después de que llevamos 3 meses perdidos en Extremadura? ¿Va a dar su brazo a torcer? Mire, en la negociación presupuestaria de hace un año nosotros habíamos llegado a un acuerdo y el que rompe el acuerdo es el Partido Popular. En la negociación presupuestaria de este año nosotros no nos habíamos levantado de la mesa de negociación. Ojo, fuimos el único partido que no se levantó de la mesa de negociación y tampoco quisieron negociar con nosotros ni apoyarse en el Partido Socialista. Por eso le digo que nosotros no nos vamos a plantear ahora mismo una hipótesis de una circunstancia, una situación que se me antoja francamente improbable, por no decirle que francamente imposible.